Buenos días, es un gusto para mí saludarlos. Bienvenidos a esta plática del Foro de Innovación Editorial. Primero que nada, me gustaría agradecer muchísimo al equipo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana que nos hace posible pues, toda la logística, conectarnos y que estemos aquí todos reunidos. Para los que no nos conocemos, yo soy Diego Echeverría y me toca la coordinación de la Comisión de Innovación en nuestra Cámara de la Industria. Como decía, bueno, esta es una plática del Foro de Innovación Editorial 2022 que se titula el entorno actual del mercado digital en México y en América Latina. Agradecerles a todos ustedes por conectarse. Yo sé que las agendas son complicadas, que todos tenemos miles de pendientes, que se tomen el tiempo para estar aquí conectados. De verdad, se los agradezco y sé que estarán muy contentos con nuestro invitado de hoy. Estamos de manteles largos con José Alberto Parra. Bienvenido, José Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, José Alberto, y bueno, gracias por darnos un poco de tu tiempo y compartirnos sobre tus ideas y tu insight del entorno actual del mercado digital en México y en América Latina, que es, bueno, el título de la plática que hoy nos reúne. Algunos avisos antes de iniciar la plática en forma. De entrada, comentarles que la plática en su conjunto será grabada, lo cual quiere decir que la van a poder revisitar en el canal de YouTube de la Cámara o en sus redes sociales. También compartirla y se les agradecerá mucho si la comparten, por favor, para darle mayor difusión. Otra cosa importante, al final de la plática les llegará a sus correos electrónicos un cuestionario con algunas preguntas sobre la plática y sobre el Foro de Innovación en su conjunto. Les agradeceremos muchísimo puedan contestarlo. Esto nos ayuda principalmente para preparar el Foro de Innovación Editorial 2023 con las pláticas y los speakers que pues más interés tengan ustedes en escuchar. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que lo hagamos al final de la sesión, una vez que hayamos escuchado todas las ideas de José Alberto, y lo hagamos a través del chat, por favor, si nos pueden ir poniendo ahí las preguntas. Aquí el equipo de Caniem y yo mismo haremos un esfuerzo por atender el mayor número de preguntas para que José Alberto las pueda contestar al final de la sesión. Un último anuncio, esta es nuestra penúltima sesión del Foro de Innovación Editorial. Nos queda una sesión más que será sobre NFTs y blockchain, que los invito, les llegará a sus correos de invitación, pero bueno, los invito a que estén al pendiente de la próxima convocatoria y ojalá se puedan conectar. Va a estar sin duda súper interesante. Bueno, pues como decía, la plática del día de hoy es el entorno actual del mercado digital en México y en América Latina. Y antes de dar inicio y cederle la palabra a mi querido amigo José Alberto, me gustaría leer su semblanza, que bueno, yo sé que aquí todos lo conocemos, en la industria es un personaje muy reconocido, pero bueno, no me queda más que leer la semblanza para que todos tengamos esta información. Bueno, con más de 25 años de experiencia, José Alberto Parra García es reconocido en la industria como uno de los más innovadores especialistas en estrategias digitales en América Latina. Desde sus comienzos en Columbia TreeStar Home Video, en Grupo Planeta y después, cuando se unió al mundo de las plataformas digitales para lanzar primero Kindle Store de Amazon y un par de años más tarde dentro de la icónica Apple las categorías de Books y Movies. Sus habilidades de liderazgo y transformación han ayudado a cimentar la potencia de nuevos negocios en la región. Más tarde, como director general para México y Colombia de la empresa sueca Storytel, lanzó en la región la primera y más exitosa plataforma de audio entretenimiento. José Alberto ahora se desempeña como director de estrategia digital para Estados Unidos y América Latina para Grupo Planeta, División Latinoamérica, y colabora como articulista experto en la industria digital en la revista Expansión. Pues José Alberto, bienvenidísimo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Diego. Agradezco tu invitación, agradezco a la Caniem. Es un honor para mí estar en el Foro de Innovación Digital Editorial y agradezco a todos los que nos están acompañando en esta mañana.
La estructura de la presentación es muy sencilla. Voy a comenzar a dar un contexto de lo que es el mercado digital en general en México y América Latina, y iremos enfocándonos poco a poco hasta entrar de lleno a lo que es ya datos relevantes del contenido y de la industria editorial. Y como bien mencionaste, al final de la sesión he dejado un espacio para que podamos tener una conversación y tener preguntas y respuestas. Así que, pues, arrancamos. Y justamente hablando de tecnología, esto, listo, perfecto. Bueno, voy a dar un contexto de cómo está México hoy en el entorno digital. Son datos que quizá todo el mundo ya conoce. Me parece de todas maneras oportuno dar un contexto general. Somos, como sabemos, 131 millones, de los cuales ya 82% nos ubicamos en zonas urbanas. Y dato muy importante porque es relevante para los hábitos de consumo, el 53% menor hoy de la población es menor a 34 años. La penetración que tiene Internet ya llega al 74%, abarcando 97 millones de personas. Y solo como dato adicional, el crecimiento que ha habido del 21 al 22 es de un 4%. Esto hace 4 años era aproximadamente el 68%. Entonces, obviamente, mantiene un crecimiento sano. No es sorpresa para nadie la penetración que tienen las redes sociales en nuestro país. Siempre es uno de los mercados más atractivos para todas las redes sociales. Tiene un alcance del 78%, 102.5 millones de personas, e igualmente en el último año tuvo un crecimiento del 3%. La cobertura móvil es muy relevante, sobre todo para toda la industria editorial, por el papel que están jugando estos dispositivos en el consumo de contenidos. Ya abarca el 72% con 94 millones de personas. Y si queremos una foto un poco más detallada de cuáles son las redes sociales más importantes para el consumo de contenidos, pues vemos Facebook, que tiene muchos años siendo el número 1, pero irrumpe TikTok. Tampoco es sorpresa, creo que todo el mundo sabe que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. La particularidad aquí relevante es que justo en México es un outlier para TikTok en general en sus mercados, porque la población de TikTok en México es proporcionalmente mayor a lo que ocurre en Asia. Es decir, creo que el dato aquí relevante es que la principal nicho de población para TikTok en México es mayor a 30 años. ¿Por qué es relevante? Porque suele ser ya personas que consumen contenido, que tienen tarjeta de crédito, y que en el contexto digital esto ayuda mucho para el consumo de contenidos y de productos. Agrego este dato que es muy relevante acerca de los pagos digitales en la región, en Latinoamérica. Y para aquellos que no saben, ¿qué son pagos digitales? No son pagos en línea. Pagos digitales son pagos hechos a través del celular, a través del móvil. Es decir, pueden ser pagos en línea, pero también pueden ser pagos con aplicaciones como Codi aquí en México, o de billeteras digitales, etcétera. En México, en el 2021, creció 41%, en Brasil 41% también, en Colombia 32%, y en general, en promedio en la región, 37%. ¿Por qué es relevante nuevamente, aunque nosotros estamos en una industria de entretenimiento y de contenidos? Porque el hecho de que los pagos hechos con móvil estén creciendo a este ritmo indica o refuerza la omnipresencia del celular, del móvil en la vida diaria, porque hoy se convierte en tu billetera, en tu canal de pagos, en tu punto de consumo principal de contenido y entretenimiento. Agregué esta gráfica porque luego cuando estamos muy enfocados en la industria editorial,
puede haber datos sesgados. Realmente no es sorpresa para ninguno de los que estamos aquí y que llevamos mucho tiempo en la industria, que frecuentemente faltan datos y falta información y muchas veces se sesga por la muestra, ¿no? Aquí este es un reporte que acaba de ser publicado hace 4 meses por E-Commerce DB acerca de los hábitos de consumo en PayPal. El mercado mexicano para PayPal es el tercero más grande del mundo y más se va a reforzar con la alianza que acaban de tener con Mercado Libre, Mercado Pago. Y aquí me pareció a mí muy relevante ver que la categoría, de todas las categorías de consumo para compras en línea en México, la tercera categoría es libros, películas, música y juegos. Entonces, la oportunidad que da el contexto digital a la industria editorial, esto lo refuerza porque aquí sí es una fuente completamente ajena a la industria, es una fuente de consumo 100%, con todas las categorías que se están aquí mencionando, y hoy es la tercera, muy a la par de lo que pasa en Estados Unidos. Del lado derecho estamos viendo el porcentaje de esta categoría en Estados Unidos, 41%, y en México el 36%. Entonces me pareció oportuno poder incluirla porque me parece que es un dato que da mucho apoyo al consumo de contenidos digitales de la industria editorial. Ya entrando un poco más enfocados a lo que es primero la industria del entretenimiento, antes de irnos a los datos de la industria editorial, me parece relevante destacar lo siguiente. Para quien no lo sepa, es México siempre, Latinoamérica en general, por el bono poblacional que se tiene y por los crecimientos en infraestructura digital que ha tenido en los últimos años, siempre ha sido una región muy importante para todas las plataformas de contenidos, sea video, sea música, etcétera. Y está dentro de Latinoamérica, México siempre en el mercado top 5, dentro de los top 5, sobre todo en plataformas streaming. De hecho, Spotify hizo esta declaración hace aproximadamente año y medio, en donde ellos, dentro de sus estadísticas y sus datos, ya establecen que la Ciudad de México es la ciudad que más streaming de música hace en el mundo. ¿Por qué es relevante esto? Porque no debería sorprendernos entonces que las plataformas de suscripción de audiolibros, las plataformas de suscripción en general son las que están teniendo la mayor aceptación para los contenidos de audiolibros, de podcast, etcétera. ¿Por qué? Porque el streaming se entiende muy bien, está apoyado por los otros contenidos de video y de música que ya consumen, y es un modelo de negocio que ya no tiene que explicársele al consumidor. Esto que para los que vivimos en la región y en México sobre todo parece una obviedad, pues resulta que es una barrera menos de entrada, y por eso en su momento Storytel y ahora vienen dentro de muy poco otras plataformas de suscripción de audiolibros y de contenido en audio y de contenido en formato suscripción, mira a Latinoamérica como prioridad, y dentro de Latinoamérica por idioma y por tamaño de población, México. Entonces, este dato también ya me parece importante que lo tengamos en mente. Pero, ¿quién es el perfil del consumidor digital? Y este perfil de consumidor digital no es únicamente, aquí este es un dato para comentar, no está enfocado en la industria de contenidos, es quién es el consumidor digital. Digital en general para las categorías de entretenimiento, sin contar el consumo en redes sociales. Eso es muy importante. Esto es métodos de suscripción o de pagos. No sorprende que la división es prácticamente
a la mitad por género, ¿no? Hombres y mujeres. Aquí lo que me parece muy destacable es que, contrario a la idea que muchas veces se tiene, más del 50% del mercado que consume, que hoy paga contenidos digitales, es mayor a 26, 25 años, ¿no? Siendo el core principal, todos los que hemos estado en plataformas lo sabemos, mayor a 35 años. Y aquí obviamente influyen varios factores que siempre hay que tomar en cuenta para el tema del consumo digital. La primera es la bancarización que existe en general en la región. Somos una región y en México donde aproximadamente el 40% de las personas no tienen una cuenta de banco y más del 50% no tienen una tarjeta de crédito, con lo cual el consumo de contenidos en plataforma digital se ve limitado porque suelen no poderse hacer pagos en efectivo. Hemos visto cómo el consumo en línea de otras plataformas, como puede ser Amazon para otro tipo de categorías, por eso le da tanta prioridad a generar opciones de pago en efectivo en establecimientos físicos, ¿no? Porque finalmente hay una parte de la población que no está bancarizada y por eso, aunque el nativo digital pueda ser más joven, el consumidor digital suele tener más edad porque necesita una tarjeta de crédito para poder consumir. Esto es muy importante porque me he topado en varias conversaciones con siempre esta confusión de nativo digital es el que consume digital. Y aquí me gustaría hacer, es un poco lo que sucede en las categorías infantiles. Tienes el que consume, pero tienes el que compra, que no es el niño, ¿no? Aquí tienes a un consumidor que es nativo potencial, que es nativo digital, que creció con el celular, que es perfectamente ávido de consumo en redes sociales, etcétera, pero para los consumos de audiolibros, de ebooks, compras en línea, etcétera, etcétera, no accede porque suelen no tener una tarjeta de crédito y suelen no estar bancarizados. Entonces sí me gustaría también dejarles como mensaje clave que un tema es el nativo digital, el que no va a tener resistencia a entrar a una app a buscar información y a consumir, y otro, el consumidor digital, que suele estar limitado por cuestiones ya de infraestructura económica de los países, como la penetración bancaria y de tarjeta de crédito. Ahora, ¿en dónde finalmente estamos en una industria de contenido? Me parece oportuno aquí ver en dónde se está generando el contenido en Latinoamérica. Primero que nada, y sobre todo en México, el video es el contenido que más se genera hoy en nuestro país. ¿Por qué? Tampoco debe sorprender, porque YouTube normalmente es de acceso gratuito. Todo mundo sube contenido a YouTube. Y obviamente Netflix es, como ya mencioné, México debe estar en sus mercados 3, 4. La producción de series originales en español está enfocada en México. Y ojo, aquí también olvidé comentar hace un momento, pero me parece también relevante, porque hay un argumento por la que estas plataformas van a estar enfocándose en Latinoamérica y enfocándose sobre todo en el mercado mexicano. No olvidemos el mercado de los Estados Unidos. Es decir, todas las plataformas digitales, y así lo deberemos de pensar como creadores de contenido, las plataformas digitales suelen estar mucho menos limitadas geográficamente por el tema de fronteras, y el consumidor en los Estados Unidos latino está creciendo exponencialmente. El español hoy es un idioma que está de moda en Estados Unidos. Bad Bunny es el
artista que hace más streamings en todo el mundo. Ya, no sé si eso es bueno o malo, pero claramente pone al español en el foco de atención mediática en el mercado que está más desarrollado digitalmente. Y ya podemos comentar al final de esta diapositiva que también el mercado latino de los Estados Unidos hay que verlo con pinzas porque tiene sus particularidades. Pero vamos a continuar con los primeros 4 generadores de contenido. El primero es el streaming en video. El segundo son las redes sociales. Ya lo vimos hace un par de diapositivas. Las redes sociales aquí en México tienen 102.5 millones de usuarios y es hoy la segunda fuente de contenido en México. Pero aquí está el dato interesante. El número 3 son todo lo que es streaming de música, audio, podcast y audiolibros. Y aquí sí, podcast y audiolibros nos cae de lleno en lo que es la industria, completamente. Es decir, hoy ya son el tercer generador de contenidos, también tiene su explicación, representan al tercer medio y la gente pasa en promedio, los promedios siempre hay que tomarlos con mucha reserva, 1 punto y fracción horas en consumiendo alguno de estos contenidos. Y la cuarta es los medios noticiosos y revistas online. Cosa que aquí también es curiosa porque si lo queremos analizar como un nuevo paradigma, pues estamos viendo que es ahora el consumidor el principal generador de contenidos y no los medios, ¿no? Que eso ya también era una tendencia que venía de muchos años. ¿Por qué el streaming y el audio tiene este auge en México? También tiene su razón. México, la India, Brasil son de los pocos países en el mundo donde la radio hablada, la radio en vivo, continúa creciendo, ¿no? Es un medio que está vivo y que sigue creciendo y creo que todos conocemos a alguien que puede estar escuchando algún programa 2 o 3 horas por la mañana. También hay que destacar que es una estructura social y urbana. Recordemos que más del 80 y tantos % estamos viviendo en zonas urbanas. Esta estructura urbana también promueve el consumo de audio porque el tráfico es tremendo en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, en las ciudades mexicanas no se diga, si bien te va en promedio tienes 45 minutos de traslado y esto hace que el podcast y el audiolibro hayan entrado con la fuerza que hemos visto. También hay que tomar en cuenta una cuestión. A mí siempre me gusta destacar porque como hemos vivido la transformación digital en la industria, pues veníamos obviamente del papel, un medio que está tan bien hecho que lleva cientos de años y es prácticamente igual, el libro en papel está perfecto. Después vimos esta erupción en 2011, 12 del libro digital, ¿no? Con todos los temores y todas las conversaciones que todos tuvimos alrededor. Bueno, continuó. Y viene después el audiolibro, que es el segundo parteaguas en la industria en los últimos años. Y aquí he de decir, estando yo del lado de las plataformas, que vi una apertura mucho más intensa de los editores para poder participar de este audio. Creo que teníamos una claridad todos de que estábamos hablándole en un formato diferente, claramente. Aquí lo importante es que todo esto que estamos viendo de el momento de consumo en tráfico, de que ya es el tercer medio de creación, de la penetración de plataformas streaming, nos indica que el audiolibro en general no estamos metiendo a lectores que están pasando al audiolibro. Estamos hablándole a una población que con altísima probabilidad no es lectora, y más bien estamos quitándole tiempo de consumo al radio, precisamente.
Entonces, esto ya cada uno conoce sus catálogos, ya cada uno sabe cuál es la mejor estrategia de desarrollo, pero no es el ebook. El ebook es un lector en diferente formato. El que escucha un audiolibro probablemente no lea, seguramente no necesariamente va a leer, pero es un público que escucha y que se lo estamos quitando. Por eso los podcasts también están teniendo una penetración muy alta. Ahora, hay un dato que se publicó hace año y medio en Publishers Weekly en los Estados Unidos. Lo comento porque salió publicado allá, que es verdad que después, y no olvidemos que el mercado de audiolibro en los Estados Unidos es el mercado más desarrollado, en el mercado anglosajón en general, donde había un dato interesante que decía que el 17% de personas que escuchaban un audiolibro compraban después la versión impresa. No hay información al respecto en el mercado mexicano. Aquí yo me quedo con que es un público diferente y que seguramente hay escuchas que están yéndose directamente al audio sin pasar por los libros. ¿Ok? Vamos a seguir acá. Ok. Ahora, ya entrando mucho más a detalle en el tema del mercado digital de la industria, lo que es ebooks y audiolibros. Bueno, el primer dato que me parece relevante, todo esto viene, estos datos en particular de este slide vienen del informe Bookwire que salió recientemente publicado, eso lo pueden consultar a más profundidad. Pero estos son lo que yo considero que es lo más destacable. Primero, las ventas de ebooks se han duplicado respecto al nivel prepandemia. No es sorpresa para nadie el impulso que tuvo el consumo digital en la industria y el consumo digital en general a raíz de la pandemia. Ya hoy 45% de las ventas dentro de la industria en idioma español se hace fuera de España, en donde México es el 14%, USA es el 8%, importante, y el resto de América es el 16%. El modelo de suscripción de ebooks, que aquí no ha entrado tan de lleno en México, ya es el principal motor de crecimiento de la categoría y ocupa el 22% de las ventas. Los audiolibros continúan con crecimientos de dobles dígitos, superiores al 20%, y ya se espera que en la industria de contenido en idioma español alcancen un valor de facturación de 16 millones de euros. La categoría audiolibros tiene apenas 4 años y ya hoy puede representar prácticamente el 30-40%. Como ya mencioné, el modelo de suscripción por las características del propio modelo y por las características de la infraestructura aquí y del conocimiento de otros contenidos ya representa el 80%. Y aquí me detengo un poco nada más en hacer la distinción entre modelo de suscripción, porque ya incluso ese modelo se partió en dos. Uno es el modelo pool y otro es el modelo de crédito. Lo explico muy brevemente porque es importante que cuando cada uno de ustedes empiece a hacer un análisis de los derechos que tienen de los libros para los diferentes modelos, hoy ya no es suficiente decir que los derechos se tienen para audiolibro. Es importante que se incluya todos los modelos, es decir, venta a la carta, que es una venta unitaria, que es la venta que se puede dar como en Google Play, por ejemplo, el modelo de suscripción pool, que es un modelo como el Storytel, digámoslo así, es decir, es una suscripción de un pago fijo mensual, donde tienes un acceso ilimitado, y luego tienes una suscripción crédito, que es lo que sucede con plataformas tipo Audible, en donde se paga una suscripción, pero tienes un crédito al mes y solo puedes consumir bajo esa suscripción un libro con ese crédito. Puedes hacer las compras adicionales, pero son ventas a la carta.
Entonces, el modelo de suscripción pool y crédito representa ya el 80%, y no hay ningún indicativo de que esto vaya a cambiar. Yo creo que está ya más que implementado y reforzado por el antecedente de otros medios. Y esto me pareció muy relevante, porque dentro de la categoría de audiolibros, la producción de títulos en acento neutro ya es el 50% de la producción. Es decir, para quienes no están familiarizados con la producción de los contenidos de audiolibros, una vez que tengas la parte de los derechos, pues la siguiente decisión es, lo vas a hacer eh, en castellano, ¿no? En español ibérico, como se ha llamado, y en acento neutro, que no existe, pero que así se le ha definido en la industria, que es un acento latinoamericano, por simplificarlo. ¿Ok? Esto, el crecimiento de la categoría de audiolibros ha sido tan intenso en Latinoamérica que hoy ya el acento neutro representa el 50% de la producción. ¿Ok? Vamos a avanzar. ¿Ok? Como ya mencioné, ya hoy el 40% del mercado digital entre ebooks y audiolibros está representado por el audio, siendo los principales mercados México, Brasil y Colombia. Aproximadamente estos tres mercados representan el 75% del consumo. Y ojo, no olvidemos que el audiolibro tiene 3 años o 4 años, por ejemplo, ¿no? Prácticamente, es decir, en 4 años ha tenido este crecimiento y podríamos tener otra charla al respecto de 1 hora. En mi opinión personal, es precisamente porque por el bajo índice de lectura que existe en Latinoamérica y en general, este formato le está hablando, como ya comenté, no a lectores que quieran cambiar al audio, sino a un público que hoy escucha mayoritariamente otros contenidos o video y que en el tráfico están consumiendo los audiolibros. Ojo, también es importante destacar que este es el tamaño que tienen los audiolibros sin estar todas las plataformas aún presentes en la región. Es decir, está Google Play, pero Apple todavía no tiene audiolibros en América Latina. Storytel está presente en México y en Colombia. Audible no está presente más que de manera indirecta con su tienda en los Estados Unidos. Todo esto, no hay otras plataformas como Nextory, como Poimo, que también todo eso va a cambiar dentro de los próximos meses. Lo comento porque este es lo que se ha alcanzado con un canal, entre comillas, limitado. Entonces, es importante que revisen cuál va a ser su estrategia alrededor del audio y tomen en cuenta que es algo que hoy está aquí para quedarse. Voy a empezar con las conclusiones y después vamos a continuar con las preguntas y respuestas. A mí, la primera conclusión que quiero dar es que lo que hoy nos parece tan nuevo en realidad no es tan nuevo, ¿no? O sea, tampoco es de sorprender el resultado de los audiolibros aquí. Lo que pasa es que hay que ver el contexto general. México siempre ha sido una potencia en radionovelas. La transmisión de historias orales siempre ha estado presente, ¿no? Aquí estoy poniendo como ejemplo Calimán, que todo el mundo conoce, ¿no? Que está relanzada ahora en plataformas de suscripción, pero si realmente lo vemos, no debería enteramente sorprendernos, más bien deberíamos de considerar esto como potencialmente oportunidades, ¿no? Los cambios continúan y continuarán. Hace un par de días ya se anunció la tienda de Spotify de audiolibros en los Estados Unidos. Es
un gran impulso a la categoría. No me parece que sea ideal la experiencia que hoy se tiene, pero lo que es indudable es que esto hoy va a impulsar aún más el tema de audiolibros. En el comunicado de prensa que Spotify compartió a la industria, menciona que evidentemente habrá una expansión a otros mercados, y es innegable pues la penetración que tiene Spotify en América Latina. Como ya mencioné, ellos mismos han dicho que la Ciudad de México es para ellos la ciudad que hace más streaming de música. Bueno, pues este público nuevamente ahora estará expuesto a una categoría que no tenía y que no necesariamente es de lectores, ni Spotify le está hablando puramente a lectores. Yo creo que ahí es donde está la principal oportunidad, ¿no? Entonces, después de Spotify, como ya mencioné, en unos meses o en el próximo año se espera que entren otras 3, 4 plataformas de suscripción de audio entretenimiento que seguirán impulsando sin lugar a dudas y reforzarán con seguridad el tema de la suscripción. Y luego, un poco ya para terminar, tomemos la innovación. Este es un foro de innovación. Bueno, pues para tener innovación, lo primero que tenemos que hacer es tener nuevas perspectivas, nuevas percepciones, ¿no? Y aquí me gusta tomar esta frase que escribió Richard Heuer, que era el director de análisis de estudios mentales de la CIA, que decía que el problema no es la dificultad de crear nuevas percepciones o tomar nuevas ideas, sino que las percepciones que ya están establecidas son muy, muy difíciles de cambiar. Es decir, todos seguramente cuando vamos a una charla o de esta charla saldremos con alguna idea, con algún pensamiento nuevo. Eso no es lo difícil. Lo difícil es después tratar de implementar y tratar de cambiar algo que hoy ya está establecido. Entonces, los dejo con esta frase y pasemos tengamos un momento de conversación para preguntas y respuestas. Bueno, antes, me adelanté un poco, pero ya para cómo tomamos estas percepciones, estas oportunidades, muy importante, y esto ya es mensaje para la industria directamente, la importancia de tener catálogo en todas las plataformas. Si no tenemos catálogo, no tenemos producto. Hay que estar atento a los nuevos hábitos que están presentándose. Si hoy sabemos que lo principal de generador de contenido es YouTube, que TikTok es la red social que está irrumpiendo en año y medio con el 20% ya de participación, que la edad del consumidor digital es mayor de 35 años, que necesitamos estar presentes con una buena experiencia en móvil porque los pagos móviles están creciendo 37%. Hasta los hábitos emocionales, como esto de renuncia silenciosa que se está dando en la generación Z, en fin, toda la parte emocional que nos ha afectado a todos el tema de la pandemia. Si no tomamos en cuenta eso, difícilmente podremos conectar con el consumidor. Y todos los que hemos estado en la industria editorial por años sabemos que si el contenido no conecta, no hay manera de que lo consuman. Ya te pueden regalar un libro o lo puedes poner a 5 pesos en la feria de Guadalajara y si no te interesa, no lo vas a comprar. Absolutamente. Entonces, conocer los nuevos hábitos, tener mentalmente un modelo de expansión, es decir, en dónde más puedo yo poner mi contenido y maximizar la presencia asegurándola con tener los derechos, tomar en cuenta todos estos nuevos integrantes y plataformas y modelos de negocio. Ahora sí, creo que ya no hay nada. Los invito, ahí están mis redes sociales. Si quieren seguirme, me pueden seguir en LinkedIn. Tengo este newsletter mensual que se llama The Good Wisdom Report, donde comparto mucha de la información, tanto de liderazgo como
consumo digital o, como comentó Diego, me pueden leer en expansión. Entonces, les agradezco mucho y les paso el micrófono para que conversemos. Muchas gracias, José Alberto. Pues interesantísimo, como ya se veía venir. Muchas gracias. Y yo, ya vi algunas preguntas en el chat. Ahorita con mucho gusto las leemos, todas las que nos permite el tiempo, pero yo también tengo preparadas un par. Entonces, si te parece, empezamos con una. Hace un momento platicabas acerca de cómo el audiolibro, al parecer la tendencia es que se come un poco el mercado, se come un poco a los escuchas de la radio. Ahí me gustaría como preguntarte un poco, ¿has visto alguna tendencia respecto de los ebooks? O sea, se come un poco a los lectores de ebooks. Y esto me llama la atención porque recuerdo cuando llegaron los ebooks, que era una conversación muy común, ¿no? De la industria, de bueno, es que los ebooks se van a comer a los lectores de libro impreso y expertos como tú nos explicaban que eso no iba a suceder. Bueno, ahora un poco, esa sería la primer duda. Y la segunda, que me parece que es un poco el mismo tema, es, decías ya que los audiolibros jalan a no lectores, ¿no? Jalan a esta gente que no necesariamente se sentaría a leer una novela de 300 páginas. Y mi duda sería, ¿hay alguna tendencia o alguna estadística de si generan lectores posteriormente? O sea, yo escucho el audiolibro, me pico, me gusta y después me convierto en un lector. Esas serían las dos primeras, o sea. Va, perfecto. Bueno, primero, mira, para no dar una explicación tan rebuscada acerca de por qué digo que el consumidor de audiolibros suele no venir del mismo contexto lector. Si hoy yo veo, y ustedes lo pueden ver en cualquier plataforma, si ves el top 10 de ventas de ebooks en cualquier plataforma y te vas a una librería física y ves el top 10, lo más probable es que coinciden en un 40-50%. A mí eso lo que me habla es que estoy hablando al mismo público y que por decisión de formato, de comodidad, de precio, porque el digital es más barato, por un sinfín de razones, es, estamos hablándole al mismo público, ¿no? Estoy generalizando mucho, obviamente puede haber factores de promoción, factores de mercadotecnia, pero en general es muy similar. Sin embargo, si tú te vas a las plataformas de audio y ves lo que se está escuchando, va a ser muy diferente, completamente diferente. Entonces, ahí y va a estar mucho más enfocado a no ficción, a negocios. Y lo pensamos un poco más a detalle, es un poco lo que se toca en la radio, ¿no? Eso considerando también que el consumo suele darse en momentos de tráfico. No olvidemos que el audio es el consumo que te permite estar haciendo alguna otra cosa, y en los momentos de tráfico entre semanas es donde se suele dar. Y luego el fin de semana pasa a video, y también si le pensamos, todos hacemos lo mismo. ¿No? Las series y las películas tendemos a verlas el fin de semana, y si estamos haciendo ejercicio o caminando con el perro o haciendo lo que sea y nos gusta escuchar un podcast o un audiolibro, lo hacemos. También he de decir que eh, eh, en el transcurso del tiempo, después este público que empieza con la no ficción le empieza a dar oportunidad a la ficción, a contenidos más largos de audio. También no olvidemos que es una categoría nueva. Ya me gustaría que lo pusieran en el chat, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado un audiolibro? ¿No? Entonces sigue siendo, a pesar de que tiene 4 años y de este crecimiento espectacular, una categoría nueva. Y uno tiende a probar lo nuevo con lo conocido. Lo mismo pasó con el ebook. Cuando salen los ebooks, lo primero que se vendía eran títulos de autores muy reconocidos, de autores o clásicos. Era un poco probar con algo que me hiciera sentir cómodo, ¿no? Y con tu segunda pregunta, me parece que ahí es oportuno esto que leí en Publishers Weekly hace año y medio, en donde decía que en este mercado que ya tiene más de 20 años, que es el mercado anglosajón en audio,
sí se estaba empezando a detectar que entre un 17 y un 20% de gente que escuchaba el audiolibro compraba el libro físico y se estaba comenzando a dar un fenómeno en donde lo escuchabas mientras te ibas al trabajo, mientras regresabas, te transportabas, etcétera, y luego continuabas en el papel. Cosa que me parece también muy interesante. Si se da así, excelente. Yo hoy no tomaría el audiolibro como generador de lectores, lo vería como que una oportunidad de que mi contenido entre a un público nuevo y luego si además parte de ese público me compra el libro, bueno, pues adelante, ¿no? Adelante. Muchas gracias, José Alberto. Y bueno, un poco la respuesta que dabas a la primera pregunta nos da entrada a una de las dudas del público. Y esta es, preguntan por aquí, ¿cuál es la temática más buscada en audiolibro? ¿Cuál es la categoría que pudieras decir que tiene más relevancia en audio? Ok, generalizando, porque obviamente esto cambia por mercado, pero en general lo que es no ficción, lo que es desarrollo personal, lo que son negocios, biografías, suele ser la categoría por la que entra el consumidor de audiolibros. Primero es un contenido más fácil, entre comillas, de escuchar. Es decir, cuando digo fácil, es que recordemos todos los que somos lectores, cuando lees tú creas el personaje con tu cabeza. Cuando estás escuchando que te lo está narrando, en un principio puede haber un shock porque ya tu imaginación, ya, o sea, más bien ya alguien te está creando el personaje, ¿no? Entonces, suele empezar por no ficción, eso suele ser lo más buscado, pero como comenté hace un momento, a lo largo del tiempo, conforme la gente se va enganchando al contenido y al modelo de suscripción, que eso es muy importante, recordemos también otro punto muy importante, que es el modelo que prevalece en el audiolibro es la suscripción, lo cual en otras palabras quiere decir que yo hago un pago y tengo un acceso ilimitado con detalles más o menos de todas las plataformas, pero es así. A diferencia de comprar el contenido, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante el consumo real, porque si no me gusta el libro, inmediatamente puedo cambiar a otro, ¿no? O sea, y puedo cambiar como lo hacemos en Netflix hoy, ¿no? Tú empiezas a ver algo y si no, cambias. Entonces, también es algo, esta parte de los hábitos de consumo que debemos tomar en cuenta porque nosotros como editores en el mundo de la suscripción de audiolibro, en realidad estamos compitiendo por tiempo de consumo, no por ventas de títulos. No es, pasa un poco en el papel, porque en realidad tampoco tenemos la seguridad de que lean el libro. Lo que pasa es que ya no nos importa porque ya no lo pagaron, ¿no? Pero en el audio sí importa porque más o menos todas las plataformas te pagan por consumo. Claro. Muchas gracias. Ahora, como sabes, José Alberto, en la Cámara, muchos de nuestros afiliados son o provienen de la industria editorial de libros técnicos, de la educación, de libros de texto, etcétera. Entonces, pues hay algunas preguntas aquí en el chat de esa, digamos, de esa área, de ese tipo de catálogo. Y bueno, una de ellas es si sabemos de algún porcentaje de audiolibros de libros técnicos. Y la otra es si sabemos si ya se están comprando ese tipo de contenidos para bibliotecas, por ejemplo, que las bibliotecas estén buscando audiolibros técnicos o se estén creando siquiera. No sé qué nos puedas decir. Sí, mira, hay un par de circunstancias dentro de los libros técnicos y de educación y el audio. Primero, son más complicados para crearse por el tema de los gráficos, por el tema eh, si tú tienes un libro técnico y viene con gráficas y viene con ilustraciones, trasladar eso al audio es muy complejo. Prácticamente tendrías que crear una versión en donde el autor del libro te traduce esa gráfica a palabras para que después se pueda grabar. Entonces, eso ha hecho
que la transformación de ese catálogo en audiolibro vaya mucho más despacio, ¿correcto? Entonces, cualquier porcentaje de consumo está sesgado porque no existe tanto catálogo. Los casos que yo he visto exitosos no es agarrar, como puede suceder con una novela, agarrar el libro impreso, contratar a un narrador, lo estoy simplificando mucho, pero contratar a un narrador y hacerlo en audio. Aquí prácticamente tienes que hacer una traducción por las gráficas, las notas a pie de página. También tendrían, o sea, rompen la narración, tendrían que incorporarse de alguna otra forma. Los grandes prólogos son ese tipo de cuestiones. Entonces, prácticamente es crear una versión audio de ese libro. Dicho lo anterior, yo he visto mucho interés de bibliotecas, de empresas y de universidades para comprar este tipo de contenido, porque no ajenas al formato podcast, ¿no? Están viendo en el audio un apoyo para el aprendizaje, un elemento más atractivo para los empleados, para darles como prestación un acceso a contenidos, etc. Entonces, veo, por un lado, una potencial demanda y por otro, que tiene que ser una producción muy puntual, muy bien trabajada para que la experiencia sea adecuada, ¿no? Porque lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que, como mencioné, es el tema de los gráficos, el tema de las notas a pie, el tema de cualquier cosa que te corte lo fluido de la narración, entorpece la experiencia. He visto en Estados Unidos que lo que hacen muchos cursos, por ejemplo, es que crean el audiolibro, la versión de audio, y luego envían, cuando se compra, envían material de soporte como PDF para, para que tengas los dos formatos y puedan accesar. Pero no tengo información si eso funciona o no. No me imagino alguien escuchando y viendo el PDF. Yo creo que más bien tendríamos que hablar de lograr estas alianzas con universidades o con bibliotecas y poder traducir los libros a una versión en audio para, para, para que pueda tener una buena experiencia el escucha, ¿no? Sí, como bien dices, tal vez libros de acompañamiento, no necesariamente el libro de texto tal cual con gráficas, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de nuestro querido amigo Alejandro Ramírez, nuestro exdirector de la Cámara, y nos pregunta Alejandro si hay en México la infraestructura para la conversión de contenidos impresos a soporte auditivo. Sabemos que la producción es bastante más compleja que la del ebook, entonces, ¿cómo has visto ese tema, José Alberto? Definitivamente, mi querido Alejandro, primero que nada, un abrazo. Sí, la estructura la hay, absolutamente. México tiene de los estudios de grabación de más calidad en la región. En Colombia y en Argentina también hay una infraestructura que ya hoy produce muy buenos audios. Y definitivamente eso lo hay. Yo creo que pasa más por lograr, dependiendo de la categoría del libro, preparar editorialmente ese texto para que se pueda narrar. Pero en cuanto a calidad y infraestructura de producción, sí. También hay que comentarlo, ya empieza a haber voces sintéticas, voces que se pueden escuchar muy bien. Yo no lo recomiendo mucho porque la tendencia de las plataformas es no aceptar voces sintéticas en el catálogo. Esto puede cambiar en cualquier momento. Desde el punto de vista técnico, sí que se hace, está muy bien logrado, hay que decirlo también. Me parece que puede servir para ciertas cuestiones y puede abaratar los costos, pero hay que tomar en cuenta ya aquí el factor comercial. Muchas gracias, José Alberto. Tengo aquí una pregunta de Jorge Durán
que me voy a permitir leer porque es un poco más larga. Y dice, como especialistas en el tema, ¿cuál es la frontera que identificas que debemos alcanzar los editores de libros sin llegar a constituir propiamente una empresa multimedia? ¿Cómo seguir haciendo libros sin tener que acercarnos al videojuego, al videoclip o al podcast? ¿Esa frontera sería el audiolibro? Y muchas gracias. Pues mira, yo primero creo que el principal, antes de la frontera voy a hablar del principal paradigma que creo que en la industria se tiene que romper y es eh, cuanto antes dejemos de pensar en formatos, yo creo que es mejor. Yo creo que si nos pensamos como generadores de contenido y que después ese contenido puede vivir en diversos formatos, vamos a ver más oportunidades. Eso sería lo primero. Yo comparto contigo, si entiendo bien tu comentario, los podcasts no creo que formen parte de la industria editorial, me parece que es un producto completamente diferente y en ese sentido yo creo que el audiolibro sí sería esa frontera en donde si consideramos que un texto generado por un autor, independientemente del tema, puede vivir en papel, en digital, en formato escrito y después narrarse y estar en audio, esa sería la frontera. Pero creo que más que fronteras deberíamos de pensar en que como editores somos generadores de contenido y no editores de libros. ¿Cómo es el dicho? Content is king, algo así. Content is king, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que nos está... bueno, tengo aquí una más, José Alberto, si quieres con esto vamos concluyendo. Nos pone aquí Diego Musino, nos dice, excelentes datos, me parece interesante el hablar de unir puntos como hábitos, medios de pago, demográficos, etcétera. ¿Cuál es el mayor reto para expandir en América Latina? Yo creo que hay dos retos principales. La primera es la infraestructura Wi-Fi y de pagos. Definitivamente eso en ciertos países se ha ido mejorando, pero sin una buena red de datos y una buena red de Wi-Fi no hay consumo digital. Y el otro es el tema de los pagos. Es realmente increíble que el 30-40% de una población no tenga acceso a bancos o a tarjeta de crédito. Entonces, si no hay forma de pagar, el peor escenario es justamente que empiecen a consumir sin pagar, ¿no? Porque no puedan. Entonces, creo que esas dos son la expansión. En cuanto a derechos de propiedad intelectual, no los hay, porque como todos sabemos, negociamos Spanish Worldwide, ¿no? Entonces, en general, ese no es el tema. El tema es más, pasa por las estructuras de cada país de Internet y de pagos. Yo diría que esas dos. Ok. Pues muchas gracias de nuevo, José Alberto. En realidad esa sería la última pregunta, un poco por tiempos y para no alargar mucho. Sé que, como decía al principio, todos tenemos agendas complicadas, la tuya también. Entonces, pues no sé si quieres dar un último comentario y por mi parte sería en realidad todo. No, pues nuevamente agradecerles. Siempre es un placer estar cerca de los compañeros editores. Agradecerte a ti, Diego, nuevamente la invitación. Los invito a que se conecten, me sigan, me pueden escribir y si tienen alguna duda adicional, ahí la vamos resolviendo. Espero encontrarme con aquellos que conozco muy pronto y gracias a todos por haberse sumado. A todos los 76 que se sumaron, gracias. Pues muchísimas gracias por mi parte también, como decía, al equipo de la Cámara que hace esto posible, a todos ustedes que se conectaron y muchísimas gracias, José Alberto, por tu tiempo. Y pues no me queda nada más que despedir y reiterar que está todo grabado y estará en el canal de YouTube para que lo podamos revisar y volver a visitar. Muchas gracias. Gracias.